Hoy voy a explicar el tema que hemos escogido yo y mi compañero, que es la evolución. Un tema muy interesante a exponer. En esta parte nos hacemos la pregunta de ¿qué es la evolución? La evolución es el cambio que tienen las especies a lo largo del tiempo, tanto físicamente como genéticamente. Y a partir de ahí es de generación en generación. Y por eso existe actualmente la diversidad de especies, aunque todas provienen de un ancestro en común. En este caso, vemos como algunas de las especies que ha tenido el caballo. Por ejemplo, la primera especie es un antepasado común de la especie actual del caballo. Y gracias a ese antepasado común que tiene el caballo, poco a poco va evolucionando con el pasar del tiempo, se adapta mejor a los ecosistemas, a las condiciones que existen hoy en día y llega a la especie que hoy vemos como un caballo, gracias a su antepasado común. En esta imagen podemos ver cómo el delfín ha ido evolucionando con el pasar del tiempo. Primero vemos a su versión más básica, luego lo vemos evolucionar a la especie actual y ha ido evolucionando así gracias a las condiciones del ecosistema. Y el delfín actual, la especie actual del delfín, está aquí gracias a su antepasado común, que es la primera especie que vemos en la imagen. En esta parte nos hacemos la pregunta de quién fue Charles Darwin. Charles Darwin era un naturalista inglés que en 1858 planteó la teoría de la evolución, que dicta que las especies van a ir evolucionando mediante el proceso de un antepasado común y la selección natural. Charles Darwin plantea estos tres fundamentos, tres principios, que son la del antepasado común, la selección natural y la lucha por la supervivencia. Con tan solo 22 años, Darwin había recorrido casi todo el mundo, donde había llegado a la isla de Galápagos, y en ahí se encontró a unas aves terrestres y basó su investigación en eso. Y a partir de ahí llegó a la conclusión de que esas aves terrestres tenían similitudes y también tenían diferencias. Y a partir de ahí se dio cuenta de que los hábitos alimenticios que tenían las aves, el ecosistema en el que se encuentran, posteriormente se verán afectadas en la evolución que tendrán. Basó su investigación en los picos de las aves terrestres, y a partir de ahí llegó a esa conclusión. Charles Darwin plantea tres principios fundamentales de la evolución, que la primera es la del antepasado común. Esta parte nos explica que todas las especies que han ido evolucionando a lo largo del tiempo y han llegado hasta ahora, hasta la especie actual, tienen un antepasado común de donde poco a poco han ido evolucionando y llegado a la especie actual. El siguiente principio que nos plantea Darwin es la de la selección natural. Esta es una de las principales razones que nos plantea Darwin para la evolución, porque es el proceso donde la naturaleza selecciona a las especies y ahí las especies se adaptan a los diferentes ecosistemas, consiguen persistir y reproducirse. Ese es el proceso de la selección natural. Y el último, que sería la lucha por la supervivencia, es más que nada eso, la lucha que las especies van teniendo para, para lograr persistir.
para sobrevivir. Por último, estaría explicando las etapas de la evolución humana, las principales etapas de la evolución humana, que serían el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens neanderthalensis y el Homo sapiens sapiens. Todas estas especies, todas estas etapas de la evolución humana tienen características similares, a la vez diferentes, y al pasar del tiempo han ido evolucionando poco a poco hasta llegar a la especie actual, que es la Homo sapiens. Y con esto estaría terminando lo que viene siendo la exposición del tema de la evolución. Mis conclusiones serían de que Charles Darwin planteó muy bien la teoría de la evolución, aunque en algunas partes siento que no tiene mucho sentido. Algunas partes no tienen mucha congruencia en lo que dice. Y a partir de ahí, las personas que, que no creen en esta teoría, en la teoría de la evolución, la teoría más lógica a mi parecer, no utilizan ese argumento para desvalidar la teoría de la evolución. Yo pienso que es una teoría muy acertada y bueno, la evolución es muy interesante tema y eso sería todo.